Bienvenidos de nuevo al canal Ciencia, Historia y Deporte. Hemos tenido un pequeño paréntesis desde la publicación de nuestro anterior vídeo, pero ya estamos de vuelta con un nuevo vídeo sobre ciencia. Y el tema elegido para nuestro reencuentro no es otro que la evolución del género humano. Vamos a hacer un repaso de las distintas especies que nos han precedido, analizando sus progresivos cambios hasta llegar a lo que somos en la actualidad. ¿Para qué esperar más? Desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, la evolución de la especie humana. Antes de empezar a entrar en materia, tenemos que realizar unas aclaraciones previas. Por evolución humana, podríamos entender el paso de todos los seres que conforman la línea evolutiva desde el inicio de la vida hasta el humano actual. No haremos eso. Nos limitaremos a seguir la evolución de las especies que solo están emparentadas con los humanos. Es decir, no son ancestros en común con ningún otro ser vivo del planeta. Son seres que aparecen únicamente en nuestro árbol genealógico. Estos reciben el nombre de homínidos. Los Homo sapiens, así como el resto de humanos que existieron en el planeta y algunas especies más, pertenecemos a esta familia de primates. Esta línea se inicia con el primer antepasado no común con los chimpancés, el animal vivo más cercanamente emparentado a los humanos modernos, hace unos 4,5 millones de años aproximadamente, y cuyo principal rasgo distintivo del resto de primates es caminar de forma bípeda como nosotros. Ahora sí, empecemos. Ardipithecus ramidus. Empezamos nuestro viaje por la evolución humana con este homínido que vivió entre 4,5 y 4,1 millones de años aproximadamente en la zona oriental de África. Este es el primer antepasado que tenemos que no es común con los chimpancés, y para ser sincero, su aspecto nos recordaría mucho al de nuestros primos cercanos. Incluso tiene un tamaño, peso y volumen cerebral muy parecido, con 1,50 de altura, 50 kilos de peso y 350 centímetros cúbicos de volumen cerebral. La gran diferencia respecto a la línea del chimpancé es que empezó a caminar de pie, adquiriendo un sistema de locomoción bípedo. ¿Y por qué sucedió esto? Pues los antropólogos creen que durante la época de este simio, África estaba pasando de ser una frondosa selva tropical a la sabana que es en la actualidad. Estos animales tenían un estilo de vida y alimentación arborícola, pasando de árbol en árbol alimentándose de sus frutos. Pero al disminuir la densidad de estos y aumentar la distancia entre ellos, ya no podían pasar de uno a otro sin tocar el suelo. Ahora tenían que bajar del árbol y caminar y subir a otro situado, tal vez a decenas o centenares de metros. Eso les exponía a depredadores terrestres,
principalmente los grandes felinos de la época, como el Dinofélix. Pero entonces, ¿empezaron a caminar sobre dos patas para ser más rápidos? Pues los científicos piensan que no. En aquella época, en la recién formada sabana, había grandes cantidades de hierba alta, característica de este tipo de zonas. Esta vegetación alta cubría a los felinos camuflándolos perfectamente y dejando ciegos a la amenaza a cualquier animal cuya altura fuese inferior a la hierba. Pero al caminar erguidos, estos pequeños homínidos podían advertir el peligro con antelación y tratar de ponerse a cubierto rápidamente. Era el primer paso hacia los humanos modernos y más importante de lo que nos pensamos. Australopithecus anamensis. Este homínido que vivió en África Oriental hace entre 4,2 y 3,8 millones de años era en muchos sentidos muy semejante a su antepasado, el Ardipithecus ramidus, pero un cambio muy fundamental que marcaría claramente la evolución hacia los humanos de hoy en día empezó a mostrarse con esta especie. Como ya hemos dicho, estos simios empezaron a caminar de forma bípeda, lo que tuvo una ventaja colateral inesperada. Ahora que sus manos no se utilizaban para caminar, quedaban libres y por tanto se podían usar para otras funciones. Podían utilizarse para muchas cosas nuevas, pero hacerlo necesitaba un sistema de control para esas nuevas posibilidades. Tener nuevas capacidades más sofisticadas de movimiento, como los de las manos y sus dedos, requiere un sistema de control más potente que para especies que no poseen esas habilidades. Y nuestro sistema de control es el cerebro. Así que este antepasado necesitaba un cerebro más potente para sacar partido a sus extremidades liberadas. Por tanto, el principal cambio entre este y sus ancestros fue un significativo aumento del cerebro, llegando hasta los 450 centímetros cúbicos, aunque también presentó un ligero aumento de tamaño, llegando a pesar 60 kilogramos. Australopithecus afarensis. Este nuevo género de Australopithecus no presentaba grandes diferencias con su antecesor. Era de proporciones similares, quizá un poco más pequeño con unos 45 kilos de peso, pero su cerebro volvió a crecer hasta los 480 centímetros cúbicos. Como sus ancestros, habitaba en la zona oriental de África hace entre 3,9 a 3 millones de años. Y tiene un miembro ilustre dentro de la especie, la famosa Lucy. Este fósil descubierto en Etiopía en 1974 pertenecía a esta especie. Por cierto, se le bautizó así porque sus descubridores escuchaban en la radio la famosa canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamond, cuando la encontraron. Australopithecus africanus. Otro paso en la evolución poco significativo, ya que este homínido era de proporciones idénticas a su antecesor, con 1,50 de altura y unos 45 kilos de peso. También, como este vivía en la zona oriental de África, hace entre 3,4 y 2,5 millones de años. Como en los casos anteriores, su cerebro siguió creciendo hasta los 520 centímetros cúbicos, para tener cada vez mejor manejo de sus extremidades superiores y utilizarlas de formas más complejas.
Homo habilis. Aquí tenemos al primer miembro del género Homo de la historia, la primera especie de humanos que nunca existió. Como sus ancestros, vivió en África Oriental hace entre 2,4 y 1,6 millones de años. Y aquí sí que hubieron grandes cambios significativos respecto a sus predecesores. Para empezar, la postura era mucho más similar a la de los humanos actuales. Ya no parecían chimpancés andando sobre dos patas. El cráneo presentaba una posición totalmente vertical respecto a la columna vertebral. Los pies ya no eran prensiles y presentaban nuestra morfología actual. Además, las manos empiezan a presentar los pulgares opuestos que tenemos también los humanos modernos, lo que le permite mejorar aún más el manejo de estos miembros y herramientas. En cuanto a tamaño, no difería demasiado de los Australopithecus, con 1,4 metros y 52 kilos. Pero su cerebro aumentó muchísimo, hasta los 800 centímetros cúbicos de volumen. Esto le permitió empezar a fabricar las primeras herramientas complejas, mejores y más hábiles manos, junto con un cerebro más potente, fueron las claves para ello. Con estas herramientas y su inteligencia superior, empezó a poder cortar y consumir carne, volviéndose omnívoro. De momento, solo un carroñero. Esto le dio acceso a mayor fuente de calorías que permitía que su cerebro siguiese creciendo para aumentar la complejidad de sus herramientas, sus tácticas de caza y capacidad para conocer su entorno, convirtiéndose a su vez en más y más inteligente poco a poco. Homo erectus. Este hombre existió hace entre 1,9 millones y 117.000 años y fue el primer humano realmente explorador, colonizando todo el continente africano, sur de África y centro y sur de Europa. Con una dieta en la que ya se incluía la carne de manera habitual, que podían obtener gracias a sus sofisticadas herramientas con las que eran capaces de cazar, consiguieron crecer mucho en tamaño, llegando alrededor del 1,80 m y pesando 70 kilos. Su cuerpo era prácticamente igual al de un humano actual, tanto en tamaño como en proporciones. Si bien su rostro presentaba aún grandes diferencias, al carecer de mentón, tener la cara todavía muy chata y presentar unas protuberancias por encima de las cejas llamadas toro supraorbital. Con un cerebro de hasta 1200 centímetros cúbicos, ya no muy lejos del Homo sapiens actual, fue el primer auténtico humano que existió. Si bien Homo habilis encaja en los parámetros del género, era aún un humano muy rudimentario. Pero Homo erectus tenía una cultura compleja, siendo capaces de manejar el fuego, cocinando alimentos para facilitar su masticación y conservar más tiempo la carne comestible, ya que un alimento cocinado se mantiene más tiempo que uno crudo. Y tenían una industria lítica avanzada, construyendo armas y herramientas con piedra y huesos muy efectivas para la caza. Este también fue probablemente el primer humano a la cabeza como especie dominante de su entorno. Homo antecesor. Este humano es especialmente conocido en España, ya que sus primeros restos fueron encontrados en 1994 en la Sierra de Atapuerca, junto a la ciudad de Burgos, por el equipo de los doctores Arzuaga, Bermúdez de Castro y Carbonell. Supuso un importante cambio de paradigma,
añadiendo a una especie anterior a los sapiens y neandertales, siendo el último ancestro común entre estos dos tipos de humano. Habitó el planeta hace desde 1 millón de años a 200.000 años aproximadamente. Se han encontrado multitud de registro fósil en la anteriormente mencionada Sierra de Atapuerca, por lo que su morfología es bien conocida. En cuanto a tamaño, eran muy semejantes a su antepasado Homo erectus o su descendiente Homo sapiens, un poco más bajito y robusto, con 1,7 metros de altura y hasta 90 kilos de peso. Su volumen craneal también se mantuvo entre 1000 y 1200 centímetros cúbicos. Tenía rasgos faciales comunes con sus ancestros, como la ausencia de mentón y un toro supraorbital, aunque menos marcado. Pero también empezaron a aparecer algunos rasgos modernos, como la nariz saliente y los pómulos huecos. Fue el primer humano cuyo rostro podríamos reconocer como propio en el presente. También fue un humano explorador, ya que colonizó todo el norte de África, así como el sur de Europa. Los científicos debaten si la especie se originó en África y emigró al sur de Europa por el estrecho de Gibraltar, o por el contrario, evolucionó en Europa desde una población de Homo erectus y luego emigró a África a través de Oriente Medio. Lo que sí está claro es que quedaron aisladas dos poblaciones, una en Europa y otra en África, con climas muy diferentes, una en plena glaciación y otra en un clima desértico, dando cada una origen a una especie nueva de humanos. Homo neanderthalensis. Hablaremos ahora un poco de los neandertales. Ellos son la especie que descendió de los Homo antecessor que se quedaron en Europa para adaptarse a la era glacial que golpeó duramente ese continente. Por tanto, no somos descendientes de los neandertales, sino una especie de primos cercanos, como leones y tigres o caballos y cebras. Su nombre significa hombre del Valle Neander, ya que es allí en Alemania donde se encontró el primer fósil reconocido de esta especie. Su hábitat principal fue Europa y Oriente Próximo y Medio, viviendo hace entre 230.000 a 28.000 años. Para adaptarse al gélido clima que le tocó afrontar, se volvió un humano más bajito, musculoso y robusto, lo que le permitía mantener mejor el calor, midiendo alrededor de 1,65 m con 85 kilos de peso. También se ensancharon sus fosas nasales. Esto permitía que el aire frío se calentase un poco antes de llegar a los pulmones. Su cerebro era de unos 1520 centímetros cúbicos, prácticamente idéntico al de los Homo sapiens, lo que nos hace pensar que eran tan inteligentes como nosotros. No solo lo confirma ese dato, eran capaces de fabricar pieles para abrigarse, herramientas avanzadas, y fueron los primeros humanos que tenían ritos de entierro para sus muertos. Entonces, ¿por qué se extinguieron? Pues parece ser que por un lado el fin de la era glacial, para la que se había especializado su evolución, así como la competencia con los Homo sapiens por los recursos, acabó reduciendo su número hasta desaparecer. Los datos indican que una mayor capacidad en el campo de la comunicación nos permitía trabajar mejor como colectivo que ellos y por tanto conseguir antes las mejores presas. Pero según recientes estudios del genoma humano, no desaparecieron del todo, ya que hay restos de genoma neandertal en el ADN de los humanos modernos. Las pruebas indican que hubieron algunos apareamientos exitosos entre las dos especies, dejando algo de ellos en nosotros. Por tanto, mientras nosotros existamos, ellos seguirán aquí.
Homo sapiens. Y llegamos por fin a los humanos modernos, la única especie de humano que sigue con vida en el planeta. Poco podemos decir de nuevo sobre sus características físicas. Solo hemos de mirarnos en un espejo para ver de primera mano cómo es un Homo sapiens. Somos la evolución de los Homo antecesor que se quedaron en África. De ahí pasamos a todo el mundo. Primero a Oriente Medio, después de ahí a Asia y Europa, y posteriormente de Asia a Oceanía y a través del estrecho de Bering, que en la era glacial estaba congelado y se podía caminar por él, hasta América. Con nuestro gran cerebro de unos 1500 centímetros cúbicos y nuestra gran inventiva, hemos podido conquistar y dominar el mundo. Aprendimos a domesticar y criar animales, a cosechar alimentos aprendiendo los ciclos del clima y usándolos a nuestro favor. Así aumentamos nuestro número, siendo más de 7.000 millones de humanos sobre el planeta en la actualidad, y cada vez en mejores condiciones de manera global, con una mejor calidad de vida. Grandes avances hemos realizado como especie, capaces de desarrollar tecnologías de ciencia ficción, como ordenadores, móviles, coches, aviones. Creamos ciudades con espectaculares edificios para protegernos de depredadores, donde somos capaces de vivir millones de nosotros en armonía. E incluso fuimos al espacio. En nuestra opinión, debemos sentirnos orgullosos de lo que somos y hemos logrado como especie. Es cierto que no somos perfectos y cometemos errores. A fin de cuentas, solo somos una forma más de vida que evolucionó hasta tener conciencia de sí mismo y de su entorno. Pero eso son solo retos que debemos afrontar para mejorar y mejorar el mundo que nos rodea como la única civilización avanzada que hemos conocido. Pues hasta aquí el nuevo vídeo del canal. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Pronto volveremos con la historia, esta vez con un remix de la historia del gran almirante español Blas de Lezo. El anterior vídeo del canal no está a la altura de lo que nos gustaría, así que vamos a realizar un nuevo vídeo contando la historia de nuestro héroe como se merece. Gracias por ver el vídeo y un saludo.